que él ve la parte más de aplicación de estos fármacos. Ya conmigo tienen que preocuparse más bien de las familias, el mecanismo de acción y cómo el mecanismo de acción desarrolla algunas reacciones adversas. Entender ese proceso. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver algunos que tienen acción colinérgica. La acción colinérgica está para favorecer actuar como procognitivos. ¿Ya? Pero si tienen acción colinérgica, ustedes saben que van a tener las acciones del sistema parasimpático, entonces producen arritmias, bloqueos ventriculares, hipotensión. ¿Ya? Entonces, entender un poco el mecanismo de acción y cómo ese mecanismo de acción produce reacción adversa, clasificar bien los fármacos es un poco la tónica de esta clase. Ya tuvieron el taller, y el doctor les da las aplicaciones y cuándo usar este, cuándo usar el otro. ¿Ya? Bueno, los grupos farmacológicos son 5. La clasificación son 5. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿ya? Que interactúan o tienen su efecto, vamos a ir viendo así. Su efecto farmacológico, ¿cierto?, es inhibir al cotransportador de sodio serotonina. Bueno, eso se llama inhibidor de la recaptación para la recaptación de serotonina. ¿Esa abreviatura está en inglés? ¿Cuál? La abreviatura. Sí, sí. Y los no selectivos de la recaptación de serotonina también tienen efectos sobre otros neurotransmisores. Entonces van a ver que, por ejemplo, son antagonistas del receptor alfa-2 adrenérgico. Y es muy importante para ese neurotransmisor. Entonces, el receptor alfa-2 adrenérgico, nosotros vimos que era un receptor que suprimía la señal adrenérgica. Entonces, al ser no selectivo y, por ejemplo, inhibir al receptor alfa-2, aumenta la liberación de adrenalina. ¿Ya? Doctor, ahí estarían los antidepresivos. Con el doctor Isabel vimos unos que eran como dual. Sí. Ahí estarían dentro de ese grupo, estarían los duales. Dentro de otro grupo. Entonces, Ah, ya. ¿Ya? se considera que ya no es selectivo porque, por ejemplo, la sertralina es selectiva a la serotonina, pero igual un poco a la dopamina y a la norepinefrina. Lo que pasa es que están diseñados como selectivos, pero la respuesta siempre es individual. Entonces, esa respuesta individual está dada también por la acción que tienen sobre otro receptor. ¿Ya? Ahora, el efecto normalmente de los que tienen acción dual, porque son no selectivos, es un efecto definido y determinado que tienen acción dopaminérgica, que tienen acción noradrenérgica, Claro, sí. que tienen acción colinérgica. Está hecho la molécula para eso. Sí, está como el bupropion. Así como la venlafaxina. La faxina también, bupropion. Sí. Serotonina, no le estoy haciendo. ¿Te gustan estos medicamentos? Los antidepresivos tricíclicos, ¿cierto? Pregabalina. Los tricíclicos son medicamentos que son los más antiguos. ¿Ya? Ahí está la imipramina, la amitriptilina. ¿Ya? Y estos medicamentos tienen efecto sobre la sinapsis dopaminérgica, sobre la sinapsis colinérgica, sobre la sinapsis histaminérgica y sobre la sinapsis noradrenérgica. Entonces tienen efecto. Y el gran pero que tienen, adivinen cuál es. Los efectos adversos. La gran cantidad de reacciones adversas. Y otra complicación que tienen los tricíclicos también es su largo periodo de acción. Su largo tiempo de acción. ¿Ya? En definitiva, mira, por ejemplo, estos tienen un largo tiempo de acción. Y son selectivos. Pero los no selectivos tienen un corto periodo de acción. Y también un poco eso los separa en su actividad. Entonces tienden a hacer fármacos más simples. Más simples. ¿Ya? Porque esto, largo periodo de acción, muchos metabolitos activos, ¿cierto? Unos son racémicos, como el escitalopram y el citalopram, que son racémicos. ¿Qué se refiere con su racémico? Hay una isoforma R y una isoforma S. El escitalopram tiene ambos. El escitalopram tiene el S, escitalopram. Sí. Y el citalopram tiene ambos, R y S. ¿Ya? Bueno, los inhibidores de la monoaminoxidasa, los inhibidores de la MAO también son antiguos. Y también son
inhiben la monoaminoxidasa, que es la enzima que degrada a quién. La dopamina. Espera. La monoaminoxidasa degrada a todas las monoaminas. Y dentro de las monoaminas tenemos la adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina, histamina. ¿Ya? O sea, igual tiene harto efectos de eso. Por lo tanto también, ¿cierto?, tiene muchos efectos adversos. ¿Ya? Y los atípicos. ¿Ya? Los atípicos, que son medicamentos que tienen un efecto distinto, como la virtazapina, como el bupropión, ¿cierto?, que son medicamentos que, como la vortioxetina, son medicamentos que van a ver que tienen una dualidad o una gran cantidad de efectos en distintos receptores. Y, doctor, en la pregabalina, ¿dónde entrarían los tricíclicos? ¿No? La pregabalina es un fármaco que se utiliza para tratar. El neuropático, pero igual era un ¿no? Es un antidepresivo. Ah, yo pensaba que igual era un Eso es importante sacarlos del grupo los que no son. Ya. ¿Ya? Ni las benzodiazepinas, ni los fármacos como la pregabalina, ¿cierto? Son medicamentos que son antidepresivos, son medicamentos para tratar el dolor crónico, el dolor neuropático, son medicamentos que se pueden usar como incluso con la terapia anticonvulsivante, nos van a ver con la doctora Carvalho. Claro, por eso preguntaba. Doctora, ¿cuál es el criterio que se ocupa para definir un medicamento como antidepresivo? ¿Qué tiene que tener el medicamento para que sea catalogado como antidepresivo? Inhibir la recaptación de serotonina. Serotonina, por ejemplo, el bupropión no tiene acción hacia la serotonina. A menos lo que vimos con el doctor Isamit dijo que era solamente dopamina y norepinefrina. Sí, pero eso facilita la secreción de serotonina. O sea, aunque sea por otra vía, igual. Claro. Y los antidepresivos en sí generan cambios en las concentraciones de estos neurotransmisores que promueven la plasticidad neuronal. Eso es lo que hacen los antidepresivos. ¿Ya? Entonces hay un resumen chiquitito, ¿cierto?, fácil y sencillo de los neurotransmisores. Entonces la adrenalina y la noradrenalina, ¿cierto?, son los neurotransmisores estimulantes del sistema nervioso. Y en esta parte los psicofármacos ustedes los ven como fármacos que potencian, los fármacos que modulan la sinapsis adrenérgica potencian la concentración. ¿Cierto? Ahí están las anfetaminas, principalmente. Y también mantienen este estado de alerta del sistema nervioso central. Claro. ¿Ya? Por eso se da como hay algunos medicamentos que son inhibidores de la recaptación de esas catecolaminas que ayudan al déficit atencional. Súper bien. Ya. Después tienen la dopamina. ¿Cuál es ¿en qué situación la dopamina es importante? El placer. ¿Ya? Pero en esta enfermedad, porque ustedes estamos conversando aquí y me parece mucho que ustedes saben más que yo. En la Así regulación. que tienen que Imagínate que el mecanismo de recompensa está alterado. En la regulación o no, porque en la regulación. en la dopamina La es un regulación. principal neurotransmisor ¿Qué hace la regulador. dopamina en el estrés? Porque la depresión, esta situación parte por una situación de estrés, ¿cierto? Sostenido. Y ese estrés sostenido produce una lesión en las conexiones nerviosas del sistema nervioso central. Y esa es la fisiopatología de la depresión. Claro, el cortisol produce. Eso es la fisiopatología, porque el estrés sostenido produce borramiento dendrítico, desconexión sináptica, una lesión nerviosa a nivel del sistema nervioso central. Eso está absolutamente comprobado, ¿cierto? Cuando hacen estos PET scan que comparan un paciente con depresión, un paciente sin depresión, y ven una asimetría absoluta de la estructura del cerebro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el rol de la dopamina en la regulación del estrés? Regular la secreción de los demás neurotransmisores. Ayuda igual. ¿Qué hace en el estrés la dopamina? ¿Cómo está en el cerebro? Baja. ¿Cómo es? La dopamina tiene que ver con el mecanismo de recompensa. Ya. Un mecanismo alterado. A ver, inicialmente está aumentada y después llega un momento en que empieza a bajar. ¿Sí? Sí. Y cuando llega ese momento de bajada, se conoce como el momento de la fatiga del sistema de respuesta al estrés, y ahí se manifiestan las enfermedades, que son diferenciales.
en el hombre y la mujer. Por el mecanismo de respuesta al estrés es distinto en el hombre y la mujer. ¿Cierto? Ya. La serotonina, ¿cierto?, controla el estado de ánimo, es un regulador más bien de la sinapsis, ya modula la plasticidad neuronal. Y en esta sinapsis tienen que acordarse de algunas cosas. Por ejemplo, nosotros sabemos que esta neurona, ¿cierto?, libera serotonina, ¿sí? Sí. Y que esta serotonina, ¿cierto?, actúa en los receptores postsinápticos. 582. Sí. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una sinapsis. Entonces, estos receptores postsinápticos, ¿cierto?, que son diversos, ¿sí?, generan la respuesta. 5HT1A, 5HT1B, 5HT2C, 5HT2A, 5HT3, 5HT7, 5HT6, 5HT7. Vómito. ¿Sí? ¿Cuáles son relevantes? Por ejemplo, 5HT1A, que es un autorreceptor inhibitorio. Entonces, ¿qué creen ustedes? Si yo libero serotonina y inhibo la recaptación, voy a tener más serotonina, ¿cierto? Sí. Y si yo tengo más serotonina, ¿qué le pasa a mi cerebro? Intenta. Porque este es el efecto a corto plazo de los antidepresivos. Tú comienzas a tomar antidepresivos hoy y las concentraciones a nivel de la espina sináptica de serotonina aumentan horas después. Y si hay exceso de acción serotoninérgica, ¿cómo se siente usted cuando tiene mucha serotonina? Mareado. Con síntomas se parecido. Más como Saltado. la persona. Se aseveran los síntomas. Entonces, una de las reacciones adversas características de los antidepresivos es el insomnio. ¿Ya? Y que siempre se manifiesta más al inicio de la terapia. Sí. Entonces, por eso, seguramente va a hablar con el doctor Isabel que al Sí, inicio de la sí, terapia sí. los combinan con Benzodiazepina. Con benzodiazepina. O fármacos C, algo que ayude al insomnio. Claro. O fármacos Z, ¿cierto? Benzodiazepina o fármacos Z. Ya. ¿Qué va a producir? Bueno, esta serotonina, ¿cierto?, va a producir a largo plazo Neuroplasticidad. sí, un aumento de la plasticidad. Entonces, por ejemplo, esto también favorece la secreción de aquellas células que están acá, La microglía. factores de crecimiento neurales, desde las células de la glía y desde las células neuronales, con el BDNF y los factores, las neurotrofinas, ¿cierto?, de crecimiento, ¿cierto?, son factores de crecimiento. Entonces, hay algunos neurotransmisores que vamos a mirar, en que se le presta, sobre todo los atípicos, se le presta atención mucho en la capacidad que tienen de secretar o no estos factores de crecimiento que inducen la plasticidad. ¿Ya? Ahora, en la extrasinapsis, esto es controlado por que tiene un efecto de control sobre la sinapsis, ¿cierto? El GABA. Y por eso que las benzodiazepinas, ¿cierto?, tienden a ayudar a controlar este proceso al inicio, ¿sí? Porque las benzodiazepinas lo controlan desde la extrasinapsis a la sinapsis, ¿ya? Y de esa forma controlan el proceso, ¿ya? Ahora, si hay unas, todavía no me dicen, si hay una sobreestimulación serotoninérgica, ¿qué le va a pasar a este? Se va a endositar. Porque ¿qué es lo que hace el 5HT1A? Inhibe. La liberación de Sí, se va a dejar de inhibir Eso, inhibe la liberación de serotonina. Entonces, si yo lo sobreestimulo, la sinapsis, ¿qué le va a pasar al 5HT1A? Se va a endositar. Eso se denomina
Down regulation. Regulación baja. Excelente. Bien. Entonces la regulación hacia abajo. ¿Ya? Y hay unos atípicos. Son atípicos, ¿cierto? Porque actúan de otra forma. Que inhiben al 5-HT1A. ¿Ya? Ahora, cuando lo ocupan, la mayoría de veces lo ocupan al inicio para complementar la terapia, ¿no? Ah, y eso va a producir igual que se libere más serotonina. Esto va a producir que ese efecto que se busca, esto se busca con esto. Con esto tú buscas la down regulation del receptor 5-HT1A. ¿Ya? Pero tú lo puedes acelerar con estos fármacos que inhiben directamente al 5-HT1A. ¿Ya? Entonces, es la lógica. Yo le insisto, la arquitectura de cómo lo ocupan se la dan el doctor Isamín o los psiquiatras que ven de aquí en adelante. Pero aquí lo que tienen que entender es para qué y cómo actúan los fármacos. Ya, porque yo tuve una reunión con el doctor hace como semanas y me decía que eso no tuve. ¿Ya? Entonces, vamos a repetir el proceso. La excesiva liberación de serotonina provocada por la presencia de serotonina, provocada por la inhibición de la recaptación, ¿sí? Genera una regulación hacia abajo del 5-HT1A y también genera una sobreestimulación sináptica de la membrana postsináptica. Ya esa sobreestimulación sináptica la buscamos porque buscamos la plasticidad. Y eso es lo que va a provocar la plasticidad, va a provocar la mejoría clínica. ¿La mejoría clínica ocurre cuándo? Cuando se logra una mejor cosa. Pero en tiempo. Mucho. 6 meses. Meses. ¿Cierto? Meses. Pero meses. Incluso puede ser años. ¿Y por qué puede ser años? Porque muchas veces los cambios de hiperreactividad de la amígdala es una estructura que está en el estrés, está hiperreactiva. Los cambios de hiperreactividad de la amígdala no lo logran superar los antidepresivos. Porque estamos hablando, hay un proceso de hiperreactividad. Entonces los antidepresivos mejoran la plasticidad, ¿cierto? Favorecen todos estos procesos, pero en ningún momento inhiben nada. ¿Ya? Entonces la hiperreactividad de la amígdala puede permanecer, entonces eso puede generar episodios ansiosos, otros trastornos que están asociados a la depresión, como los trastornos de la conducta alimentaria, la dependencia de sustancias, el alcoholismo, etc. Entonces, a veces ¿cierto? El psiquiatra va a decidir dejarlo por más tiempo, porque la hiperreactividad de la amígdala no la podemos cambiar. Ahora sí, Valentín. El receptor GABA lo que hace es una modulación extrasináptica inhibitoria de este proceso. Entonces, la hiperestimulación, por ejemplo, que puede producir el insomnio, una de las reacciones adversas, ¿sí? Y también produce las náuseas. ¿Sí? Sí. El receptor 5-HT3. 5-HT3, que está ubicado ¿dónde los 5-HT3? En los quimioreceptores centrales. En los quimioreceptores centrales. ¿Ya? Entonces, intenta la sinapsis GABAérgica modular eso. Entonces, por eso se asocian al inicio de la terapia con benzodiazepinas, que son por un tiempo limitado por el problema que produce la benzodiazepina de dependencia y tolerancia. ¿Cierto? Ya. ¿Van entendiendo? Bueno. Ya. Bueno, ahí tengo los otros neurotransmisores, por ejemplo, la acetilcolina está asociada al aprendizaje y la memoria en el sistema nervioso central. Es procognitivo, entonces casi la mayoría de los medicamentos que tienen acción procolinérgica tienen acción procognitiva también, ya que es un problema en las personas que usan benzodiazepina. Acuérdense que la benzodiazepina, una de las complicaciones que producían era alteraciones de la memoria, alteraciones de la concentración. ¿Sí? Entonces,
Bueno, y el glutamato y las endorfinas, ¿cierto? Que también algunos tienen un efecto sobre ellos, algunos muy pocos, casi los últimos que vamos a ver. Bueno, el glutamato es el neurotransmisor principal de la plasticidad neuronal. ¿Ya? Y las endorfinas, ¿cierto? Que producen placer. Ya, aquí tenemos, ¿cierto? La sinapsis. Entonces, la serotonina, si ven ustedes, prácticamente está distribuida en toda la actividad cerebral, ¿cierto? Cumple distintas funciones. Tiene funciones centrales, por ejemplo, las funciones centrales son modular los procesos biológicos del cerebro en general. Entonces tú lo encuentras modulando la secreción de fluido cerebroespinal, modulando la... yo les voy a hablar así como que nunca les he explicado esto porque el doctor Castillo me dijo que le había preguntado por la monoaminoxidasa y ustedes no tienen ni idea que era la monoaminoxidasa. Y yo creo que se lo pasa. Sí. Y sufrieron ustedes estudiando eso conmigo y mi tía... Bueno, no, mejor este fue los de cuatro. Todos sufren estudiando la monoaminoxidasa cuando daban las clases de neurotransmisores y después no, nunca la moví. ¿Ya? Ah, ya, un trauma cerebral. Bueno, entonces la serotonina actúa modulando la secreción del cerebroespinal, modulando la plasticidad neuronal, modulando el flujo sanguíneo en áreas del cerebro, ¿cierto? Y por eso su efecto es deseable, ¿cierto? En estas situaciones. Además, esto estabiliza el ánimo, ¿sí? Porque modula la respuesta, por ejemplo, al estrés. ¿Se acuerdan ustedes que la respuesta al estrés en las mujeres era distinta a la del hombre? Porque tenían considerablemente mayores niveles de serotonina en el cerebro que el hombre. Entonces la respuesta en la mujer en el estrés era hacia la socialización y hacia la búsqueda de redes de apoyo, y en el hombre era más una respuesta a la agresividad. ¿Ya? Bueno, después tiene, ¿cierto?, la noradrenalina y la adrenalina, ¿cierto?, que influyen normalmente en el estado de vigilia. Hay muchos antidepresivos que tienen acción pro-adrenérgica y pro-noradrenérgica, ¿cierto? Y con eso mejoran el estado de ánimo de las personas, ¿cierto? Tienden a estar más indicados en aquellas personas que tienen una tendencia más hacia la apatía, y menos indicados las personas que tienen las tendencias más hacia el estado ansioso. ¿Ya? La histamina, siempre, muchos antidepresivos, ¿cierto?, están asociados a los repuestos de histamina y dopamina, ¿ya? Y algunos tienen acción antihistamínica, como el citalopram. Y por eso produce como complicación. ¿Tiene acción fuerte? Antihistamínica. Se produce complicación. ¿Y una complicación que es el sueño? Entonces, y eso lo produce la isoforma R, y no la produce la isoforma S. Por eso está el escitalopram. Entonces, el escitalopram produce menos sueño que el citalopram, porque tiene menor acción antihistamínica. ¿Ya? Y ahí van, así se va combinando esto, pues, no es fácil, ¿sí? Pero de a poquito. ¿Ya? Ahora, como les decía, nosotros estas unidades están puestas al final del curso, que eso lo conversamos todos los días con la gente de Santiago, y la peleamos con la orden de las unidades. Están puestas al final del curso porque todos estos fármacos los necesita usted para el próximo año. En neurología, en cirugía, que van a tener la unidad de anestesia, y nos van a enseñar esto en quinto en psiquiatría. ¿Ya? Por eso están puestos aquí al final. Los receptores de la serotonina son un montón, ¿cierto? Sí. Son un problema. Pero vamos a destacar los que son importantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los 5-HT3 que estábamos conversando recién, ustedes lo deben haber visto, porque tienen que haber visto el ondansetrón y el ganisetrón. ¿Qué son el ondansetrón y el ganisetrón? Antieméticos. Antieméticos, que inhiben la acción del receptor Al 5-HT. 5-HT3. Pero también la metoclopramida y la domperidona igual inhiben en cierta forma esto. Ya, ese es otro efecto. Sí, es más dopaminérgico que sí, pero... Ya. Ahora, porque la metoclopramida y la
lo que hace, y al igual que la cisaprida, es favorecer la acción serotoninérgica periférica 5-HT4. Sí. Entonces, por eso también son prokinéticos. Sí. ¿Ya? Pero la acción periférica. Sí. Ya, pero solo para aclarar eso. ¿Ya? Bueno, el 5-HT3, entonces, si nosotros estamos favoreciendo la señal serotoninérgica, es probable que los antidepresivos generen como reacción adversa Insomnio. náuseas. Es probable. Y es una reacción adversa compleja de los antidepresivos que siempre está presente, con algunos más que con otros. Pero también la susceptibilidad es individual. Porque yo les voy a dejar una lectura que es de un autor que hizo una revisión sistemática de la tolerancia, la eficacia y la susceptibilidad a reacciones adversas con antidepresivos. Y el estudio participaron 25 a 30 millones de personas. O sea, es un estudio que no podemos poner en duda. Y además, bueno, cuando conversé con el doctor Isabel, le decía, oye, yo les dejo esta lectura a los cabros. Y dice, oye, yo soy la misma. ¿Sí? Estamos de acuerdo en eso. ¿Ya? Y es este. Se lo traje hecho. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, entonces el receptor 5-HT1A es un autorreceptor inhibitorio, ¿cierto? Es sináptico, eso es importante, es sináptico. ¿Qué quiere decir eso? Que está en la neurona presináptica, ¿ya? Porque los otros se llaman extrasinápticos y están ubicados en las células de la glía. Ahora, la serotonina, ¿dónde se degrada? El espacio intestinal. ¿No? ¿Dónde se degrada la serotonina? ¿Eh? Súper bien. Y eso se llama degradación extrasináptica. Y la sinapsis, la degradación sináptica se llama degradación sináptica. Claro. ¿Ya? Porque eso se degrada en la neurona. Pero siempre la serotonina se degrada por acción de la monoaminoxidasa o la catecolaminetransferasa dentro de una célula. Ah, ya. Cuando es dentro de la neurona se llama sináptica. Y cuando es fuera de la neurona se llama extrasináptica. Por eso existen los inhibidores de la recaptación extrasináptica. ¿Ya? O sea que ahí inhiben la degradación al final. Inhiben la degradación extrasináptica del neurona. Sí. ¿Ya? Bueno, y ahí está, eso normalmente ¿cierto? Lo hacen los 5-HT1B. ¿Ya? Eso es lo que están acá. Bueno, esto por ejemplo debería estar en el fundus del estómago, la serotonina, pero ahí tiene otras funciones. Sí. ¿Cierto? La serotonina en el estómago es prokinética. Por eso sí como la diarrea. Por eso también puede producir Ya. diarrea. ¿Y cuál es el fármaco que más puede producir diarrea? Sertralina. La sertralina, excelente. La sertralina. ¿Ya? El que más puede producir diarrea. Si puedes saber los síntomas de reacción adversa, diarrea o cambio, no solo diarrea, a ver, puede producir, como cambio en la motilidad, puede producir meteorismo, Claro. ¿cierto? O puede producir cambios en las consistencias de las fecas. No necesariamente diarrea. No necesariamente diarrea, pero puede haber esos cambios. Meteorismo, se hincha más la persona, ¿cierto? O puede tener cierto cambio en las consistencias de las fecas. ¿Ya? Bueno, también la serotonina, si ustedes la ven ahí, ahí está presente en las plaquetas. Y ahí, ¿cierto? La serotonina forma parte de un sistema que se llama sistema serotoninérgico plaquetario. ¿Y en qué interviene eso? Eso interviene en la regulación de la presión arterial periférica, porque la serotonina se llama serotonina porque es la sustancia tónica del suelo, que aumenta la presión arterial. Y ese síntoma, más bien ustedes lo ven en los pacientes que desarrollan síndrome serotoninérgico, ¿cierto? Que van a haber hipertensión y taquicardia. ¿Ya? Bueno, los demás todos son efectos que promueven la plasticidad, porque si ustedes lo ven, casi todos están en el hipocampo. Se repite mucho hipocampo, 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 hipocampo. ¿Sí?
puede dar claro lo que hace el 571A, como la neurona presináptica. Por supuesto, yo se lo explico. 5HT1A es un autorreceptor inhibitorio. Entonces inhibe la descarga de serotonina. ¿Ya? Y el 5HT1B hace lo mismo, pero en las neuronas, y el 5HT2B igual, pero en las zonas de la glía. Esos son inhibidores de la recaptación extrasináptica. ¿Ya? Bueno, ahí tienen algunos fármacos modulados. Por ejemplo, hay una agonista parcial del 5HT1A que se llama buspirona. ¿Ya? Y es el medicamento que la buspirona va a bueno, no sé si lo habrán conversado la buspirona con el doctor Isamit. ¿No? Ya, mira, yo he tenido la posibilidad de trabajar con dos psiquiatras, uno con el doctor Isamit y anteriormente con la doctora Gutiérrez, que era la psiquiatra que antes hacía las clases de psiquiatría, y ella ocupaba mucho la buspirona en la fase inicial de la terapia antidepresiva, porque genera más rápido el efecto que comentábamos hace un ratito atrás, de inhibición del 5HT1A, lo inhibe farmacológicamente hasta que se produce la down regulation. ¿Sí? Porque esto es lo que se desea en la terapia antidepresiva. Pero, profe, de esa forma la neurona sináptica va a liberar más serotonina. Pero si es agonista, ¿Ah? aumenta la tasa metabólica basal si es agonista. Al final, como que va a producir que, en vez de inhibirlo, lo va a producir que libere, que tenga más función. Que actúe, claro. Sí. Por eso lo generan, ¿para qué? Para regular las reacciones adversas. Para eso. ¿Sí? Y eso acelera también, al estimularlo, acelera la down regulation. Ya. ¿Me entendió? Sí. Bueno, entonces variables, ahí tienen por ejemplo el 5HT1D, que es el sumatriptán, que es un medicamento que se usa para tratar la migraña, ¿cierto? Ahí están los 5HT2A y 5HT2C, también son medicamentos para tratar la migraña, ¿ya? Y ahí está la risperidona. Antipsicótico. ¿Qué son? Antipsicótico. Antipsicótico, bien. 5HT3, ahí está el ondansetron, ¿cierto? 5HT4, ahí están los fármacos como la cisaprida, la metoclopramida, que son prokinéticos. Eso nos vieron, fármacos del sistema digestivo, nos vieron con la profesora Sandra, ¿cierto? Ya. Y los inhibidores del transportador de serotonina. ¿Ya? Bueno, la historia es muy importante, siempre es importante la historia. Entonces, si ustedes ven los tricíclicos, son de la década del 70. ¿Ya? Pero más porque hay cierto la teoría monominérgica que aparece en la década del 50, ¿cierto? Más adelante aparecen los antidepresivos tricíclicos, pero aquí, por ejemplo, empiezan desde el 2003 en adelante, empieza a aparecer algo que es súper importante: la variabilidad, la respuesta de las personas a la terapia antidepresiva. ¿Ya? Entonces, esa variabilidad en la respuesta se da, y hoy día existen kits. Existen kits que tú puedes mandar a determinar variantes genéticas del recaptador de serotonina, variantes genéticas del 5HT1A y de las enzimas metabólicas. ¿Cuáles son las enzimas metabólicas de estos fármacos? 6IP3-236, 6IP3A4, que son las enzimas metabólicas de estos fármacos, y eso generan pacientes metabolizadores lentos y pacientes metabolizadores rápidos. Entonces el metabolizador lento va a metabolizar más lento y va a tener más concentraciones del fármaco en la sangre. Se ríe Matías, pero hay que hacerlo entender esto. Entonces, si metabolizamos más lento, el fármaco va a estar más tiempo en la sangre, por lo tanto va a producir más reacciones adversas. Si metabolizamos rápido, el fármaco va a estar menos tiempo en la sangre, pero eso es probable que produzca el fracaso terapéutico. Ahí están los márgenes. Y ahí están los márgenes. Entonces, desde esa publicación del año 2003, ¿cierto? Que se habla del 5-HTT-LPR, que es la variante génica de 5-HTT, ¿cierto? Que se empieza a mirar que la variabilidad de la respuesta farmacológica antidepresiva es individual, ¿cierto? Por eso que no es como una receta, ¿cierto? No decimos que tiene tal cosa.
6B2D6, 6B3A4. Eso es lo que nos decía el doctor Castillo, que como cada persona es un mundo, hay que jugar. Eso dijo el doctor Castillo. Es la fibromialgia, pero no jugar en el mal sentido, sino que hay que ir probando. Probando terapia. Entonces, cuando a las personas le dan una terapia de este tipo, el psiquiatra las cita a los 15 días, ¿cierto? O al mes. La mayoría de las veces a los 15 días, porque a los 15 días le pregunta cómo va. ¿Sí? Y lo otro que casi siempre hacen una terapia ascendente, y van aumentando la dosis de a poco hasta llegar a la dosis máxima. Consulta, doctor, lo que pasa es que esos tiempos estuve en una clase de una doctora del Oscar que hablaba acerca de la innovación en la farmacogenética del tratamiento antidepresivo. Y hablaba de que, de que ahora todavía, pero que se está intentando como avanzar el hecho de ir probando con antidepresivos, porque finalmente cada persona tiene una respuesta distinta y que eso tiene que ver más o menos con las enzimas que van degradando el fármaco y cómo ese fármaco iba afectando de manera distinta. Por eso la sertralina y el hidrocrán, con muchos que son de la misma familia, tienen un efecto distinto. Y hablaba de estudios que se podían hacer hacia los pacientes para poder llegar específicamente al fármaco que el paciente necesita y el que más le va a ayudar. ¿Cuáles son las innovaciones como profundizar que se pueden hacer acá en Chile? ¿Se pueden ver? ¿Se pueden hacer o...? Sí, siempre se me olvida el nombre del laboratorio, pero son los que vinieron al curso de cáncer el año pasado. TLC, que es un laboratorio que tiene una representación en Chile, porque no son chilenos ninguno. Ofrece unos kits metabólicos de determinación. Entonces tú puedes predecir las variantes génicas de las enzimas metabólicas de muchos fármacos. Y el médico que lo sabe interpretar lo va a transformar eso en una respuesta en el paciente. Entonces, bueno, el doctor Isabel habla de metabolizables rápidos, metabolizables lentos, entonces tiene claro que existe eso. ¿Ya? Entonces depende de cada uno. ¿Ya? Depende de cada uno de ustedes que se forme en esta área, si están en la vanguardia porque la medicina, la farmacología hoy día, muchas farmacologías de diferentes sistemas se asocian con la farmacogenética. Los fármacos de las dislipidemias usan la farmacogenética para predecir la terapia. Sí. Los fármacos anticoagulantes usan la farmacogenética para predecir la terapia. Incluso hay unas líneas de antibióticos que usan la farmacogenética para predecir las reacciones adversas que pueden producir los macrólidos, que son bien complicados. ¿Eso todavía está como en pañales o ya estamos bien? No, hay un chip de Roche para anticoagulantes, hay un chip para dislipidemia. Es un chip porque el chip es un microarreglo. Entonces el microarreglo, ¿qué es lo que es un microarreglo? Un microarreglo es como, tú tienes una cosita así, que es un chip, que se pone en una máquina, y esa maquinita lo voy a hacer en grande, ¿eh? Pero no es así porque son miles de pocillos para ver la expresión de genes. ¿Ya? Entonces, tú haces el análisis de expresión multigénico, ¿cierto? Y determina si expresa más una enzima o expresa menos una enzima. Eso en definitiva es lo que hace. ¿Ya? Eso lo hace con miles de genes. ¿Ya? Y hay kits, como les decía, el TLC tiene el kit de determinación para metabolismo de fármaco y te entregan un análisis de 350 enzimas. Entonces, eso es completo. ¿Está viendo la vía de cómo es el fármaco? Tú tienes que tener conocimiento. Creo que el kit tiene 6B3A4, 6B2D6, 6B3A9, todas las 6B tienen los cotransportadores, tiene un montón de enzimas. Yo puedo hacer una intervención más personalizada. Por supuesto. Y los venden, y no es costoso. No es costoso porque vale 450 determinaciones, cuesta como 150.000 pesos. No, para pacientes, 150 pacientes. No es que lo compré y lo vaya a usar mucho, no. Sino que 450 determinaciones. Todos los productos tienen un vencimiento. Ya, aquí muéstrate esto, ya que algunos aprovechan de mirar la diapositiva. ¿Qué está diciendo esta diapositiva?
Lo mismo que usted dijo. No dije eso, yo estaba hablando de otra cosa. No, el tema del fracaso terapéutico y los márgenes, como esas cosas. Mira, cuando tú instauras una terapia, ¿cierto? El implementar el tratamiento, ¿cierto? Genera esto. Placebo. ¿Sí? Las expectativas de la persona que con la terapia se va a recuperar, ¿cierto? Que la terapia le va a hacer bien. ¿Sí? Pero existe otra cosa que es súper importante, que ocurre durante el tratamiento, que es el contexto. Y el contexto individual es súper importante. Sí. Entonces, en un contexto positivo, ¿cierto? Un ambiente enriquecedor, un ambiente placentero, acercarse a personas positivas, alejarse de personas negativas, hacer cosas que me gusten, como la actividad física, dejar de hacer cosas que no me gustan, para alejarme un poco del estrés o manejar el estrés, porque en definitiva, siempre uno dice, voy a manejar del estrés, pero uno Siempre tiene estrés. el mundo es así, ¿sí? Y en la medida que vayan creciendo, el mundo es así. Yo les cuento un poco mi experiencia de vida, hoy día tengo 44 años ya. Hace años atrás me sentaba en julio y todos los días veía el Tour de Francia antes de ir al trabajo, en la competencia de ciclismo, que a mí me encanta la bicicleta. No lo veo hace 7 años que no veo una etapa del Tour de Francia. De hecho, no sé ni cuándo es. No sé ni quién ganó. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque uno en la vida tú vas sumando responsabilidades, entonces uno tiene que aprender a manejar esa responsabilidad, a manejar ese estrés. Entonces uno lo que va aprendiendo en la vida, la verdad, es a manejar el estrés. No quiere decir que tú mañana de trabajar, Gonzalo, y decir, oye, no, yo voy a vivir más tranquilo, voy a trabajar 3 horas y después no. Vaya a hacer turno, vaya a hacer consulta, vaya a hacer clases en la universidad, a lo mejor vaya a querer comprar una guitarra, a lo mejor, una moto, a lo mejor. Bueno, la actividad física, ¿cierto? Todo eso está súper importante, ya muy importante. Lo psicológico. Pero la influencia negativa, ¿cierto? El aislamiento social, el tener estímulos negativos, ¿cierto? Continuamente, ¿cierto? Eso produce una falla terapéutica. Claro. Entonces, no solo está asociado al tratamiento, y eso es lo que tienen que explicar ustedes y conversar con sus pacientes, que esto no está solamente asociado al tratamiento, Sino también está asociado al contexto que se construye en torno a querer recuperarse. Primero, una cosa importante que ahí aparece uno de los puntos es: yo me quiero recuperar o no, ¿sí? O de repente me siento cómodo en esta situación. Me estoy rodeando de gente positiva, ¿cierto? Estoy haciendo cosas por mí, por ejemplo, actividad física, alimentarme bien. Todo es importante, la alimentación igual es importante en la terapia. Y eso va a determinar, ¿cierto?, la eficacia del tratamiento. ¿Ya? Nosotros como médicos tenemos que tratar la causa, pero a veces la causa no solamente es biológica, sino también psicológica. Bueno, entonces, hoy día, ¿cierto? Hoy día que ya pasamos esta década del 70, la década del 80 y el 2000, ¿sí? Hoy día se sabe, ¿cierto?, que el cambio se debe a estímulos, y en esos estímulos facilitan la acción de los fármacos que producen o favorecen la plasticidad neuronal. ¿Ya? Entonces ahí está, por ejemplo, no quiero que se aprendan estas cosas, y esto es para que vean evidencia, ¿no? Evidencia de lo que yo les estoy diciendo es cierto. ¿Ya? Y está validado, esa revista es súper buena, ¿ya? De un alto impacto. Entonces aquí, por ejemplo, dice 5-HT1A, 5-HT1, todos los receptores serotoninérgicos y los factores transcriptores que son capaces de activar para favorecer la plasticidad. La neurogénesis del adulto, la maduración dendrítica, la neuroprotección, ¿cierto? En definitiva, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la sinapsis serotoninérgica es súper importante.
Es súper importante. Incluso desde la base, que en la biosíntesis de la serotonina interviene el triptófano. ¿Y el triptófano dónde lo obtiene? En la dieta. En la dieta. Frase, puro. Yo le iba a decir los vegetales de hoja verde, los frutos secos. ¿Sí? Vegetales de hoja verde, frutos secos, bueno, también también todos los demás. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, existen, por ejemplo, fármacos que pueden actuar sobre el transportador vesicular. Algunos que van a actuar sobre el transportador vesicular, entonces van a favorecer la secreción de este neurotransmisor. Hay unos fármacos que, bueno, son súper famosos, las anfetaminas, que actúan de esa forma también. Entonces, intervienen en el transportador vesicular. Sí. ¿Ya? La cocaína. La MAO es clave y la vamos a conversar, ¿cierto? Es la enzima que degrada a la serotonina en el espacio sináptico o en el espacio citoplasmático de la célula. ¿Ya? El transportador de serotonina, ¿cierto? ¿Cierto? El transportador de serotonina, que es súper importante. Bueno, y los diferentes receptores. Ya, antiguamente, ¿cierto?, se pensaba esto, que los antidepresivos, ¿cierto?, lo que hacían era modular la sinapsis y favorecer la secreción de serotonina, y con eso se acababa el problema, que era un desequilibrio bioquímico del cerebro, ¿cierto? Pero súper antiguo. Entonces, antiguamente se decía, la depresión es una insuficiencia de neurotransmisores, la depresión es un estado de desequilibrio químico del cerebro, o los antidepresivos actúan reponiendo los neurotransmisores y corrigiendo el desequilibrio químico. ¿Ya? Eso es súper antiguo. ¿Y eso está bien o está mal? Está mal, está mal, está obsoleto. Por eso dice ahí, respuesta antigua y obsoleta. Entonces, cuando uno habla como de quizás de una deficiencia en cierta zona o que funciona distinto, se hablaría más de una neurodivergencia más que depresión, ¿o no? Claro. Ya. Bueno, entonces los fármacos antidepresivos, ¿cierto?, inhiben la recaptación de neurotransmisores. Eso sí lo hacen. Favorecen, ¿cierto?, la presencia de serotonina en el espacio sináptico, y eso induce cambios neuroplásticos, ¿sí?, que potencian la plasticidad neuronal. Y eso es lo que hoy día, ¿cierto?, se conoce. Y el problema, ¿cierto?, es que aunque estas respuestas, ¿cierto?, son inmediatas, la eficacia terapéutica del fármaco, ¿cierto?, se retrasa semanas. Entonces, las primeras semanas, ¿qué les dijo el doctor que había? Bueno, insomnio, los Síntomas Reacción adversa. Entonces, insomnio, náuseas, problemas gastrointestinales, exacerbación de la sintomatología por la que consultó el paciente. Eso es importante. sobre todo la sintomatología ansiosa. Sintomatología ansiosa, la ideación suicida, aumenta, todas esas cosas aumentan. Entonces, por eso que al inicio se combinan con benzodiazepinas para minimizar ese cambio que se produce al inicio. Claro. ¿Ven? Bien. Estoy orgulloso. Gracias. Bueno, yo les dije una vez que ustedes van a saber más que yo. En un par de meses. ¿Sí? Ahora cuando sufrían el oficio 1, se los dije todavía a los chiquillos de fisiología, les dije, en unos meses vamos a saber más que yo. Ya, ¿por qué? Porque ustedes tuvieron todas las clases de fisiología, han tenido todas las clases de fármacos, han ido a campo clínico. ¿Bueno? Me quedan 3 clases con ustedes y nunca más les voy a hacer clases. ¿Sí? Que ya no me declaro obsoleto cuando pasan de tercero. ¿Ya? Bueno, entonces, en día y semana, ¿cierto?, generan una regulación hacia abajo los receptores postsinápticos facilitadores, ¿cierto? Una regulación hacia abajo de los receptores presinápticos inhibidores. También, ¿cierto?, los tricíclicos generan de los otros receptores, de los receptores alfa y de los receptores adrenérgicos en general, porque los tricíclicos actúan sobre ellos, ¿sí? Y estos específicamente los selectivos producen una inhibición del receptor 5-HT1A presináptico.
y los 5-HT2 positivos. ¿Ya? Bueno, y ese fenómeno ahí abajo está, ¿cierto? Lo que le explicaba yo, por la regulación hacia abajo y la regulación hacia arriba. Hay una cosa que siempre se pregunta aquí, que es súper importante en algunos fármacos. Aplanamiento de la curva dosis-respuesta. ¿Qué significa eso? Cosas del... Porque la farmacocinética siempre es importante, siempre nos va a La velar. dosis máxima en la que yo empiezo a tener una respuesta, o sea, después de eso ya no voy a aumentar la respuesta. Eso. Por más que aumente la dosis, no mejora la respuesta. Eso significa. Como que ya se llegó como un equilibrio. Ya, y esa es una característica de estos fármacos, porque seguramente ayer con el doctor Castillo hablaron de la pregabalina, Que lo vean subir. ¿sí? Y la gabapentina, Sí. ¿sí? Y todos los fármacos del sistema inmune en general, que ve él como reumatólogo, ¿cierto? Esos fármacos no tienen aplanamiento de la dosis curva, de la curva base respuesta. ¿Ya? Yo decía, súbale la dosis. Subirle la dosis, subirle la dosis, subirle la dosis. ¿Sí? Como la metformina, que uno, no sé, uno recién 600, 800, 1000. ¿Sí? También. Entonces, eso no tiene aplanamiento, pero esto sí tiene aplanamiento en la curva. Entonces, eso es algo que hay que explicarle, porque a veces la gente dice, oye, no se me pasa, toma más. Y si toma más, ¿cuál es el riesgo? Síndrome de serotonina. Síndrome de serotonina. Ya que siempre tienen que estar preparados para el síndrome de serotonina, porque también las personas que tienen riesgo de suicidio son los fármacos que tienen a mano. ¿Sí? Y las personas que se quieren suicidar se toman lo que tienen a mano. Así como tristemente, esta última semana falleció una niña con una sobredosis de paracetamol que le generó una insuficiencia hepática y no había donante y falleció. Tomó más de 15 gramos. Más de 15 gramos. 18 gramos creo que chulo. Pero lo máximo ¿cuánto era? Día 15, 8. 6 a 8. 6 a 8. Ya. Entonces, es una hipótesis. ¿Por qué es una hipótesis? Porque no se mueve, ¿cierto? Habría que estudiar el cerebro. ¿Por qué? Porque la plasticidad, la epigenética, la expresión génica y todo eso se ve en tejido específico. Entonces tendrían que mirar el cerebro macroscópicamente, mirar el cerebro a través de estudios de biología molecular para ver si existen cambios en la expresión de estos genes. Y para eso necesitamos una buena normativa de donación de órganos. Y en eso sí vamos a estar atrasados siempre, porque no tenemos esta normativa de donación de órganos, ni de donación de tejidos, ni de cadáveres. ¿Sí? Nosotros el año pasado cuando consultamos a la Sociedad Chilena de Anatomía cómo era la normativa de donación de órganos, donación de cadáveres, no tenían, estaban trabajando en ello. Claro, porque esto, los avances para poder dilucidar esta hipótesis sería hacer estudios de tejido específicos. Entonces, siempre hacer una hipótesis que la acción antidepresiva ¿cierto? Genera cambios histológicos a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Todas esas regiones. Y entonces, la depresión, por lo tanto, ¿cierto? Se define como una alteración de las conexiones cerebrales asociadas a una experiencia de estrés sostenida en el tiempo. O muy traumática, produce un estrés agudo intenso o sostenida en el tiempo. ¿Ya? Bueno. Doctor, yo siempre he tenido como la pregunta, porque siempre he escuchado, ¿no? Depresión endógena, pero según yo, todas las depresiones son endógenas. Es que lo que pasa es que siempre tiene una carga genética. Siempre tiene una carga genética. Y eso se con la refiere. expresión de estas proteínas. Claro. Entonces, endógena se refiere que es como algo de una depresión genética, como llamarlo de esa manera. Ya. Tiene un importante componente genético y también, ¿cierto? Tiene un componente psicológico. Claro. De las vivencias de esa persona. Claro, que quizás a veces como a menos estrés son más predisponentes a producir depresión. Eso. Ya, ahora entiendo. Ya. Entonces, el aumento de la actividad del eje produce todas estas cosas que son más comunes en el hombre. ¿Ya? Porque la actividad del eje son consecuencias crónicas del estrés, ¿por cierto? Entonces, restricción alimentaria crónica,
depresión, anorexia nerviosa, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de la sustancia, trastornos metabólicos, hipertiroidismo. Y todas estas son patologías psiquiátricas asociadas a Tres. estrés. ¿Ya? Ahí está la depresión. En el caso de la disminución de la actividad del eje, normalmente ocurre en las mujeres, Claro. ¿ya? Y produce más tendencia a esto. Claro, sí. De hecho, ayer veíamos que las mujeres son, o sea, la proporción de en fibromialgia era más Mucho mayor. posible en las En la mujeres. enfermedad autoinmune, Sí. ¿cierto? Tú tienes 10 con Graves, no es un mujer. En general, la autoinmunes son mujeres. Sobre. Bueno, esos son los cambios que se producen, ¿cierto? Que se evidencian a través de los estudios de PET scan. ¿Ya? Vamos, les voy a dar recreo, ¿sí? A través de estos estudios de PET scan, ¿cierto? Que en los PET scan tú puedes hacer, puedes teñir o unir a receptores un fluoróforo, ¿cierto? Entonces hay PET scan para sistema serotoninérgico, PET scan para sistema noradrenérgico. El que más se usa es para el metabolismo de la glucosa. Entonces se ven las áreas del cerebro que están activas y las áreas del cerebro que están inactivas. Entonces con eso se ha podido evidenciar pérdida de las espinas dendríticas, pérdida a nivel del hipocampo, de la corteza prefrontal y de la amígdala. ¿Ya? En el caso de la amígdala es todo lo contrario, ¿eh? La amígdala, ¿cierto? Aumenta su arborización y aumenta su actividad y hay hiperreactividad de la amígdala. Y esa puede permanecer, como les decía yo hace un tiempo, y eso puede hacer que la terapia antidepresiva sea a largo plazo, años, o de por vida. ¿Ya? Bueno, porque va a depender, ¿cierto?, cómo responda con eso la persona. En el caso de la otra, ¿cierto?, en casi todas son pérdidas de la sinapsis, disminución del número de neuronas, de células de la glía, etc. Entonces, la nueva cura, ¿cierto?, para la depresión mayor, lo plantea como interrogante este estudio, ¿cierto?, es la plasticidad o la neuroplasticidad del adulto. Es favorecer la neuroplasticidad del adulto. ¿Ya? Y ahí está, por ejemplo, alguna evidencia, ¿cierto?, científica que muestra que los antidepresivos sí producen cierto cambio en la plasticidad. ¿Ya? Ahí están los diferentes medicamentos, está el citalopram y el citalopram. Ahí está, ¿cierto?, dónde actúan. En las áreas en las que se ha visto que pueden producir plasticidad, la corteza prefrontal, la ínsula, ¿cierto?, la corteza frontal, el hipocampo, el putamen. Y ahí hay un resumen del artículo. La neuroplasticidad genera cambios neurofisiológicos, neuroquímicos, neurohistológicos y fortalece la sinapsis. Ahí tienen otro artículo, ¿cierto?, que muestra cómo trabajan los antidepresivos y muestra, ¿cierto?, la eficacia antidepresiva y miren el cambio sináptico en el esquema, está en el esquema, el cambio sináptico que se produce, ¿cierto?, sin terapia y con terapia. ¿Ven? La fluoxetina, ¿cierto?, es un medicamento que es un antidepresivo, pertenece a la familia de los inhibidores selectivos de la recaptación. Tiene sus pros y sus contras. La fluoxetina se usa harto, ¿cierto?, en episodios ansiosos. ¿Sí? Y hay una evidencia, ¿cierto?, que de la fluoxetina en este y en este, ¿cierto?, que genera dos efectos que se los voy a resumir un poquito. Los dos efectos que produce la fluoxetina, por ejemplo, tiene un efecto de disminuir la secreción de citoquinas a nivel del sistema nervioso central, que eso se ve aumentado en la depresión. ¿Ya? Y también, ¿cierto?, promueve la plasticidad, pero de una forma no asociada a su efecto 5-HTP, sino que favorece la secreción del BDNF, que es lo que está mostrando ese figura. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la fluoxetina, vamos a hablar del BDNF. Bueno, y esto es bien interesante, que un resumen que aparece es una conclusión que aparece en un artículo bien importante que les voy a dejar de lectura. Dice que si bien los medicamentos antidepresivos invierten las consecuencias estructurales y funcionales del estrés,
no invierten los cambios en la amígdala, que es lo que dijimos hace un ratito atrás, ¿cierto? Por eso que a veces la terapia antidepresiva tiene que continuar en... ¿Ya? O con terapia psicológica. O también. Ya, y después del recreo vamos a ver los fármacos. Ya. Ya.